Caminamos junto a un grupo de vecinos de La Bandera para celebrar el aniversario de la toma del 26 de enero con Teatro Invisible. Reinstalar la toma, una acción que convoca las artes, la historia, la identidad y el trabajo comunitario. Durante estos meses de residencia artística viviendo en La Bandera, conocimos a personas y organizaciones que durante años han trabajado por un bien común, preocupados por su comunidad. Caminar por sus calles y ser una pequeñísima parte de su vida ha sido una verdadera enseñanza, como un árbol creciendo, creciendo para compartir. Vengo de un campamento que estaba en Las Condes, en Manquehue, con los militares, un campamento que se llamaba Ho Chi Minh, y que era el último campamento o punto negro que quedaba en Las Condes en época del golpe militar. Lo interesante de esa época es que ahí las mujeres ya eran organizadas en ese campamento, y como vivíamos en Las Condes, un grupo de mujeres cuidaban a los niños, que éramos nosotros, mientras nuestras mamás iban a trabajar casa más arriba como asesoras del hogar. Y ese proyecto era un proyecto autónomo, autogestionado y desde el amor y lo voluntario. Con los años después ese proyecto se consolida y se transforma en el Jardín Comunitario Belém. Este grupo, este campamento grande de la Ho Chi Minh, lo sacan y queda un grupo de mujeres que ayudaban a cuidar a los niños en La Hormida, en la Villa El Cobre, en la O'Higgins y en La Bandera. Y por esas causalidades de la vida logran que la congregación luterana, que era la que lo estaba ayudando, acá en La Bandera había un terreno desocupado, y logran comprar ese terreno. Y las mujeres ahora que nos tenían aquí era la sala cuna, en la casa del frente era el comedor, en la otra casa era nivel transición, los agrupan a todos en el mismo lugar que es lo que hoy es el Jardín Belém. Yo comienzo a crecer acá en La Bandera y comienzo a ser niño Belém. Y es como en el año 86 donde yo me subo por primera vez a un escenario de un aniversario de la toma de la población La Bandera, la 26 de enero. En esa época los aniversarios de la población La Bandera se hacían en los 4 sectores iguales. Partían el día jueves en el primer sector de la población La Bandera, que es lo que conocemos como 26 de enero, y lo que se presentaba ahí era lo mismo que después se presentaba en el 4 sector el día viernes. Y toda la noche los compañeros a pulso movían el escenario y todo, y el día viernes en el 4 sector de La Bandera se replicaba el mismo aniversario, luego en el 3er sector, culminando en el 2º. Y en esa época yo conocí grandes amigos miristas que estaban vinculados con un trabajo social político que se estaba gestando en la población La Bandera y que eran del EPES, Educación Popular en Salud.
Entonces está la María Eugenia, la Coné, y el Eladio Recabarret, el Lalo. Y ellos de una u otra manera fueron pilares importantísimos en mi vida. Y se suma la Juana Gómez, que es otra mujer que llegó a la toma a los 10 años. Pero en el 86 ellos ya eran hombres, mujeres adultas, y ven a este cabro chico que bailaba, que actuaba, sin ninguna técnica, sin ningún estudio académico, bailaba nomás. Y comienzan a rescatarlo. 14 años después, yo ya soy profesor, estudié educación física, y como la población a mí me había dado este rigor, esta disciplina, este compromiso, este respeto, y me había de cierto modo rescatado, yo quería devolver y retribuir a la población lavandera lo que en una época ellos habían hecho conmigo. Y me instalo entonces a crear una compañía de teatro musical, inspirada obviamente en Fama, inspirada en que la escuela tenía que estar en el gueto, tenía que estar en plena marginalidad, con todos los miedos tal vez que la gente te decía: te la van a robar, se van a meter, no va a haber vínculo, no va a haber apego, no va a haber nada. Empezamos a trabajar full, primero ensayábamos en la calle, en la cancha de la Junta de Vecinos, con lluvia, con frío, hasta que este espacio se logra construir. Lo fuimos transformando. Paralelo a esto, nosotros estábamos con dos sedes más, una en Erasmo Escala con Cami y una en Mapocho. Y en el centro trabajábamos con niños de la calle y en Mapocho con los cabros de la caleta del Mapocho. Y haciendo teatro musical. Hasta que finalmente se genera este espacio. No había nada de esto y ensayábamos con pleno sol, con mucha calor, hasta que empezamos a generar autogestión y se logró construir la sala al lado. Se logró construir este espacio, las bodegas, y hoy en día ya han pasado 24 años de esta historia bonita de hacer un espacio de una escuela de arte escénica en pleno gueto, en pleno marginalidad de la población lavandera, y hacer que el teatro musical fuese un medio de transformación social. Porque como es arte y las artes en sí son un medio transformador, debe generarse un agente de cambio con las artes. En mi caso yo sentía que el teatro musical era mi mejor herramienta de lucha, mi mejor capucha. Nosotros participábamos en el CEFI, que era un centro de formación integral. Y cuando llegó EPE a la población, ellos llegaron ofreciendo este curso de primer auxilio, que era en realidad un curso de nutrición, el año 83. Y ellos reunieron a muchos dirigentes y nosotros nos integramos a ser parte del CEFI, nos integramos a ser parte de este grupo de nutrición. Hicimos el taller de nutrición y al año siguiente conformamos hicimos un año de capacitación en el grupo de salud. Ahí nos conformamos. Lo que pasa es que cuando mencionaron que era un grupo de salud, nosotros en primera instancia creíamos que íbamos a hacer un taller de primer auxilio. Pero para sorpresa y afortunadamente para nosotros, el taller era muy, muy completo. Aprendimos a hacer curación, aprendimos a poner inyecciones, aprendimos muchos otros problemas de salud.
Pero era mucho más amplio el taller, pues no tenía que ver con salud, tenía que ver con las condiciones de vida. Era como el concepto de salud se amplió a derechos humanos. Nosotros terminamos el año aprendiendo a hacer murales, aprendiendo a planificar, evaluar, hacer panfletos, hacer rayados, a pararnos en medio público, hicimos talleres de oratoria en esa época. Era como, toda la semana era un taller distinto. Y entendiendo también de que nuestra organización surge en tiempos de dictadura, un periodo muy difícil para toda la comunidad, la población en general. Y en esa época podíamos enfrentar las protestas y toda la situación socioeconómica, yo diría, como realizando ollas comunes. Me acuerdo que nosotros tuvimos que meternos en una serie de cuestiones que antes, siendo el CEFI, más nos preocupábamos del conocimiento de sí misma, pero después empezamos a mirar la realidad, así como una realidad que era nuestra también. No es que nosotros estábamos mirando hacia afuera. Con esta capacitación nosotros aprendimos a mirar nuestra propia realidad, a mirarnos como pueblo, a mirarnos como clase social, a mirarnos quiénes eran nuestros vecinos. Es como aprendimos a querer en la comunidad donde nosotros vivíamos. Y eso era como para nosotros fue tan importante que nos enseñaron a ver la realidad nuestra, porque nosotros estábamos en las mismas condiciones. Lo que sí que empezamos a ver un poquito más adelante nomás, nada más, pero y siempre trabajar como en forma horizontal. Nunca yo sé más, sino que compartamos nuestra sabiduría. Nosotros no sabíamos, antes de hacer este taller de nutrición, no sabíamos ocupar los recursos que teníamos, los pocos y nada, porque no eran muchos tampoco, pero aprendimos a ocupar todo, que eran hasta las cáscaras de las cosas las aprendimos a ocupar. Y eso para nosotros fue bien importante. Y yo creo que una cosa que también fue importante para cada uno de nosotros era que las personas que nos capacitaron eran la mayoría profesionales. Pero además desde la educación popular, desde el que tú sabes, yo sé y compartamos el saber. No fue desde el yo sé, tú no sabes. Entonces es como el tema del respeto hacia la comunidad, una cuestión que nos cautivó finalmente, porque hasta ahora yo tengo respeto por el EPES, hasta hoy. Porque ellos nos formaron y se alejaron, no fue que formaron clientela, como lo hicieron muchas organizaciones en este país, que eran las instituciones, ONG, que formaban para su propio beneficio. Ellos no formaron y se fueron y mantuvieron vínculos, pero no era una cosa que teníamos que servirle a ellos, porque finalmente la comunidad es nuestra. La gente en sí siempre nos ha respetado, siempre necesitan de nosotros, y nosotros a veces de ellos. Cada vez que nosotros tenemos alguna iniciativa como para hacer en la comunidad, también la invitación a los vecinos a participar de igual a igual, no es como nosotros haciendo ni una cosa espectacular, ni ninguna diferencia, incluso con los niños, como un trato que sea de respeto y de igual a igual, y que obviamente hace que la gente se sienta como cómoda en estos espacios. Entonces la recepción en general es buena. Siempre como que piden más, eso como sí. Piden más, pero también por otro lado tenemos la ambivalencia de que cuando queremos hacer más cosas llega poquita gente. Los que participan están súper entusiasmados, pero siempre es como llegar a los otros que no se entusiasman. Cuando tú andas ahí en la feria, todas transpiradas, haciendo una campaña, se van sumando otras señoras haciendo lo mismo, no están cachando que aquí nadie se quiere beneficiar. Queremos mejorar las condiciones de vida en la comunidad. Es fácil decir que la gente es cochina, floja. Todos sabemos que para ser limpio, puta, que hay que gastar plata. Y cuando decimos, puta, la vieja chascona, claro, esa vieja chascona le pegaron en la noche. No tiene qué comer, no tiene ganas de peinarse, no tiene ganas de vivir. Entonces, cuando a uno le muestran, uno empieza a tomar conciencia de que, puta, que es difícil la vida en la pobreza. La gente se siente representada por nosotros, porque nosotros hacemos cosas que ellas no se atreven a lo mejor y dicen, chuta, qué bueno que hicieron eso, chiquillas, que están hagan más cosas para nosotros. O sea, la gente quiere, pero como que no se atreve. Entonces ellas se sienten en las mismas horas que nosotros representamos a las mujeres pobladoras, todo, las mujeres
quedan pero infladas porque todas se sienten representadas. Encuentro que la comunidad llega mucho a nosotros. Creo que le impacta lo que nosotros hacemos, y aunque hayan 2 personas y después miramos y está lleno. Es como algo, como que la gente se acerca, los niños también. Hace poco hicimos una obra de teatro de mujeres, y una niña lloraba, decía que ella le había pasado lo mismo, que no tenía su mamá no tenía dinero para comprarle regalo, me acuerdo, le pegaba a la mamá, entonces se emocionó mucho, y yo creo que llegamos de esa forma también. El trabajo que ha hecho EPE con capacitarnos a nosotras es descubrirlo primero que nada nosotros como personas, y después tener la empatía de decir, esto fue bueno para mí, tengo que hacerlo llegar a otras personas y empatizar con el dolor y con el sufrimiento del otro. Y uno ya no empieza a pensar en uno en forma personal, empieza a pensar colectivamente, que esto tiene que ser bueno para todos. EPE trabaja con un enfoque de educación popular en salud, desarrollado por Paulo Freire, que es un educador brasileño. Trabajamos con un enfoque de derecho en salud, que la salud es un derecho, tiene que ser por lo tanto promovido, defendido y asegurado por el Estado. Y también con una visión de determinantes sociales de la salud, que en definitiva la salud depende de las condiciones de vida de las comunidades, y EPE hace una opción de trabajo en comunidades pobres. El enfoque de educación popular en salud tiene que ver con principios básicos, como que tú tienes que partir tu trabajo desde los que las comunidades saben y necesitan, construyendo relaciones horizontales de trabajo, haciendo diagnóstico participativo, y también fortalecer el sujeto popular, fortalecerlo en una sociedad donde hay tremenda injusticia y desigualdades. Y el fortalecer también significa reconocer todos los saberes que la gente tiene, y para nosotros eso es tremendamente importante, porque generalmente se llega pensando en que el profesional es el que sabe y el poblador o la pobladora no sabe, pero nosotros partimos del conocimiento que cada persona tiene, y el EPE a su vez se va enriqueciendo con esos nuevos elementos que adquiere de la experiencia y del vivir cotidiano de la comunidad. Al partir considerando los valores que cada persona tiene, el saber de cada persona, ha ido influyendo no solo, por ejemplo, en el grupo Yareta, en las monitoras que nosotros capacitamos, con el grupo El Pato Bailarín, Manuel Lizana, con su compañera, que trabajamos muchos años con ella también. Creo que hay un cambio, como dicen las monitoras, en la familia. No solo en la familia, sino que en la comunidad, en los circundan, los alrededores. Creo que hay un cambio muy, muy importante en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, no solo en la bandera, como en varios lugares donde nosotros hemos trabajado. Y eso para nosotros es un tremendo valor, dijéramos. Y no es un valor nuestro, sino que es un valor que hemos construido en conjunto con los otros. El trabajo comunitario es clave, trabajar con la comunidad, no para la comunidad. Trabajar con la comunidad porque es un trabajo muy enriquecedor, o sea, uno para hacer una campaña, un trabajo, si tú no consideras la opinión de la gente, sus códigos culturales, su visión del problema, va a estar casi siendo ineficiente. O sea, tú tienes que trabajar con la comunidad, tienes que trabajar con ellos, tienes que generar instancias de participación, y esas son debilidades desde los organismos más oficiales, digamos. Llegué aquí al año y medio, una cosa así dijo mi mamita. Y siempre fue una pobla organizada, una de las poblas emblemáticas, luchadora, muy de mujeres, ¿cachai? O sea, ahí tuve ahí la representatividad de las mujeres y de las ollas comunes en sí. O sea, me crié en ollas comunes. La sororidad que hoy día hablan y todo ese tipo de cosas, nosotros la practicamos
muchos años, y sobre todo con la cosa de las ollas comunes, que se hacían por la cosa del hambre. Yo tenía como 16 años y en la parte donde está el metro no existía. Y era Américo Vespucio, era un cordón Américo Vespucio, y en la cual se luchaba para las protestas, y las ollas comunes se presentaban acá en el 26 de enero, abiertas para los combatientes. Después que terminaban de combatir, ellos se hacía como un break de las 2 hasta las 4, los pacos y los milicianos, y se almorzaba. Eso lo hacíamos con mucha organización en sí. Era como una organización que se daba, no era una organización como planificada. Desde la pobla, desde los compas milicianos, desde la gente organizada, la olla, que era muy importante, porque ahí se volvían a encontrar los compas, los capuchas, se volvían a hermandar y contabilizar de cuánta gente había caído y cuánta gente no había caído. Después vimos que empezaron a organizarse los cabros de la pobla con colectivos, que para nosotros era un cuento nuevo, la colectividad. El trabajar como nosotros trabajábamos con el líder, hoy día trabajaban todos iguales, con mucho respeto, mucho cariño. Hoy en día vemos la diversidad de movimientos que existen, o sea, no es... por eso también la poca unión de los cabros, porque es tanta la diversidad, la dispersión que tienen, que los cabros pasan a ser como enemigos entre ellos. Y ahí empezamos de nuevo, con mi compa decíamos, teníamos que ir a cuidar a los cabros a los colegios, entonces tomaban los colegios. Y ahí decidimos hacer la olla común, que se llamaba por una compañera, por un aniversario que hicimos acá. Era una compañera de la UTEM, luchadora, combativa, de la nueva generación de mujeres, así como ya, démosle. Y esta cabra muere en febrero. Y nosotros dijimos, cocinamos justo esa vez con ella. Le dijimos colectivo La Pancha. Por eso y porque en los 80 había una bomba de conexión que se llamaba La Pancha. Entonces nos daba las dos partes, la combatividad y también ella como compañera. Duramos ahí un año juntos. Aparte de tirar el rollo sobre para qué se trataba una olla común, se hacía como una cosa cultural, se mostraba música, era una cosa muy completa. Y terminamos nuestro querido y pololeo, y ahí empezó con la sopa de margarita. Y la sopa de margarita se hace por la radio Umbral, en los 80, que se daba de las 12 hasta la 1, se daba una forma de cómo se hacían comidas muy baratas para las dueñas de casa de acá de la población, que era como una radio comunitaria, que ahí era de Nos. Y por el tema de Chuenquinilo, sopa de margaritas. Y ahí empezamos con una compa de mi edad, y después empezamos con compas más jóvenes igual, para ir tirando el rollo, y llevamos 3 años en eso, y este año yo ya me retiré de la olla. Yo ya dije no, porque también soy muy quisquillosa con la cosa que de repente vienen los cabros no educados. Entonces creían también en el asistencialismo. No creían que era una memoria histórica, que éramos compañeros todos en conjunto, sino creían que nosotros les traíamos así como una coctelería. Entonces pasaba a ser eran irrespetuosos. Entonces, para no pelear con esta nueva generación y ellos se entendieran, le dije, no, necesito puros cabros jóvenes, y le traspasamos la olla a los cabros jóvenes para empezar a trabajar ellos de nuevo. Que para los 80 era súper normal tener una mesa y conocernos en familia, en las casas, aunque tuviéramos un pan. Para esta generación nosotros tuvimos que implantar la mesa para que se miraran las caras los compas y se reconocieran en las calles, ¿cachai? Y se hermandaran, porque igual viene una generación más personalista. Y eso también hacía que nosotros culturalmente tiráramos el rollo de la hermandad, del cariño, de la protección, de muchos valores que igual nos hemos ido perdiendo. Que en los 80 lo teníamos porque teníamos un solo enemigo. Entonces nos cuidábamos, nos queríamos, y del partido que fuera. Hoy en día le cuesta más a estos cabros, po.
el tocarse, el, pucha, está ahí en cana, podéis caer en cana, alguien te está siguiendo o alguien no te está siguiendo, o solamente cómo estáis. El saludo. Y eso es lo que nosotros quisimos regenerar de nuevo con las ollas comunes mediante la comida. Felicito a los organizadores de este evento, felicito a las personas que están presentes, porque eso me hace saber. Tuvieron algo que contar. A la cresta que lo consideramos que no lo necesitamos. Vengo a hacer taller con las tías para divertirme y no estar encerrada en la casa. La danza ayuda al cuerpo, porque esté activo. Me gusta la danza y el teatro, porque el teatro me gusta moverme harto y actuar. Y también me gusta bailar y moverme. La experiencia se llamó Centro de Educación Comunitaria Belén. Entonces, el Jardín Belén existió antes y existe ahora. Pero esa experiencia en ese lugar fue durante esos 10 años solamente. Este Jardín Belén surgió desde una experiencia en San Luis de las Condes. Allá surgió el campamento Ho Chi Minh. Y ahí, para el tiempo de la dictadura, las mujeres tuvieron que salir, mujeres que eran de casa, que eran mujeres con muchos hijos, tuvieron que salir a trabajar, pero ellas al tiro se organizaron, ya. Nosotros salimos 10 y 5 se quedan cuidando a los cabros chicos. Y ahí de esa organización surgió como un jardín, como un espacio de atención a niños, y lo tomó la iglesia luterana cuando estuvo más o menos armado. Y ellos dijeron, ya, nosotros apoyamos, como acción diacónica, ¿ya? Entonces dijeron, nosotros apoyamos, y empezaban a apoyar, y empezaron a través de ellos a recibir las ayudas extranjeras que llegaban ese año. Pan para el Mundo, la Kinder Otilf, que fueron organizaciones que ayudaron a los jardines infantiles. Entonces, las personas que trabajaban ahí, que fueron creciendo en ese jardín, las tías que fueron estudiando, que se fueron preparando después, porque ellas continuaron, tenían toda esta historia de organización, pero las directoras que fueron asumiendo eran directoras formales, que querían el cuidado de los niños y no querían nada más. Entonces el grupo se fue apagando. Entonces cuando yo entré y me dieron la posibilidad de ser directora, yo asumí el grupo con las ideas que ellos tenían, con el compromiso que ellas querían tener en relación al trabajo que estaban haciendo. Solamente que lo estructuré de tal manera que tuviera un sentido. Y ahí conversando, porque para hacer eso establecimos varias ideas a fuerza, por lo que tenía que ver, todo lo que tenía que ver con la religión, porque era la iglesia luterana. Entonces había que ver la acción diacónica, qué compromiso era para ellos, ¿no? Había que hacer un análisis ahí también. Bueno, el análisis social de que estamos en una sociedad de mercado, económicamente capitalista, neoliberal, y eso tenía un impacto en esta población, en nosotros, en nuestras vidas y en todo el sector. Y la otra vuelta que vimos fue a la historia cultural, a nuestras raíces. Esa fue la otra historia, y como no tenemos raíces, en el grupo habían personas, tías que son de mapuches, y en común acuerdo iniciamos la cultura mapuche como una forma de vida también. Y le cambiamos nombre. Ahí le pusimos Centro de Educación Comunitaria Belén. Y tomamos algunas cosas que yo pienso ahora así a la distancia que fueron bastante revolucionarias, así en cierto sentido que tienen que ver con la práctica misma. Entonces, todas nos pusimos el mismo delantal. Todas trabajamos de la misma manera con los niños y las niñas. Todas entregaban desde sus saberes lo que correspondía en cada sala. O sea, no había una educadora universitaria, unas técnicos, no. Las que están en la sala son todas educadoras. Las planificaciones eran todas en común. No es una educadora que hace una planificación, la entrega, chicas, esto es lo que hay que hacer. No, nosotras nos juntamos diariamente, semanalmente, mensualmente, y vamos decidiendo qué hacemos. Entonces,
para hacer el trabajo, porque dividimos el trabajo en tres, los niños y las niñas preescolares, con una metodología que se llama Educación en Valores a través del Arte, que viene de Amnistía Internacional, para lo cual nos capacitamos también. El programa adolescente para los niños que venían después de la escuela a participar de los talleres, y el programa con las mujeres y familia, porque en realidad decidimos que para hacer cambios es la mujer la que tiene que cambiar, porque es la mujer la que le da la fortaleza a la familia, la que le da el camino, la que aperra. Entonces, por eso decidimos un programa también de mujeres. Así que yo considero que fue un bonito trabajo. Bueno, eso se vino abajo, hay que decirlo, porque siempre los pastores de esta congregación eran alemanes que venían a Chile a tomar la congregación durante 10 años. Y la congregación le venía con el proyecto diacónico. Entonces tenían que, en cierta medida, involucrarse con los belenes o con el Belén la bandera. Entonces, el último pastor que vino no le gustó el trabajo comunitario, porque uno habla de comunitario, habla de dignidad, habla de libertad, habla de comunicación, habla del buen vivir, y también se expresa en un espacio. La única forma, dijo, en vez de, porque yo no iba a aceptar ningún cambio, entonces era obviamente despedirme. Entonces él me despidió, el equipo de trabajo no aceptó seguir trabajando tampoco, y tuvieron que despedir a todo el equipo, a todo el equipo, desde los cuidadores hasta... Y ahí salió toda la gente, un año después. Hubo un tiempo en que los artistas callejeros vinieron a entregar mucho su arte al Belén. Sí, mucha murga también que empezó a surgir de ahí. Bueno, de hecho los adolescentes también trabajaron mucho lo de las murgas, así que venían a entregar también a los niños también las expresiones. Sí, en realidad fue centrado ahí en todo un hacer cultural también bien importante. Era una de las cosas más importantes, pues que un niño y una niña se pueden desarrollar a través del arte. Entonces teníamos música, danza, de todas las cosas posibles que nosotros podíamos hacer con el arte. Teníamos las personas que apostaron por este proyecto, que era muy necesario que a través del arte los niños y las niñas podían desarrollarse mucho mejor, podían desarrollar más sus capacidades, sus potencialidades. Entonces por eso nosotros apostábamos por eso. Bueno, nosotros igual hacíamos de todo, si había que disfrazarse, si había que personificar, hacíamos de todo en realidad, porque igual si no hubiéramos creído en ese proyecto no lo hubiéramos podido hacer, pero igual yo creo que de a poco uno lo fue descubriendo y ya lo fue incorporando también. Una parte que no te conté que es importante, que cuando hacíamos este contacto natural eran las familias las que entregaban esta puesta en escena a sus hijos. Entonces igual a sus hijos eso les encantaba, ver que su mamá estaba haciendo tal cosa, estaba haciendo un cuento o estaba bailando. Sí, ellos fueron un tremendo aporte también en el proceso educativo de sus hijos y de hijas. En esa época había un grupo que estaba muy así, como muy afiatado, muy así. Entonces estos que te digo yo, que al final ya se estaban yendo, dijeron, oye, pero ¿cómo nos vamos a ir? No nos queremos ir. La directora les dijo, ya, pues, hagan algo. Entonces estos eran más hombres y dijeron, pero sí, es que ustedes hacen puras cosas para mujeres y no nos toman en cuenta a nosotros, y que se estaban medio así como un poquitito molestos. En el Jardín Belén ellos hacían actividades y todas las actividades que hacían con los niños las hacían con las mamás. Las mamás se disfrazaban de hombres, estando los papás de los niños ahí. Y un día nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no hacemos algo? Y nos juntamos, éramos como 4 personas. Y ahí surgió la idea de formar un colectivo. Y empezamos a trabajar ahí en el Belén. Ahí como entre todos nos dimos cuenta ahí del Belén y nosotros de que había un espacio ahí que por qué no lo tomábamos.
Y nosotros empezamos a hacer actividades ahí y había que hacer un proyecto para que nos entregaran ese espacio. Lo hicimos y lo ganamos. Y ahí empezamos a trabajar ahí poniendo los primeros palos ahí. Sábado, domingo dándole ahí, hasta que paramos hicimos un cierre y de ahí ya empezamos a hacer actividades y nosotros, las personas, yo soy carpintero, entonces las pegas que yo hacía, todo lo que hacía, o sea, siempre pedía cosas. El otro compadre era eléctrico y así, pues. Así que de a poco empezamos a traer cosas a parar el alerce. Yo creo que toda la gente que participa en los colectivos, en estas cosas así, yo creo que tiene que tener vocación, pues tiene que tener, porque ahí uno es todo sin esperar nada de nada, pues, o sea, uno lo da todo. Y bueno, nosotros queríamos que la gente, en vez de tener un basural, tuviera un espacio donde se hiciera cultura, pero en el fondo era que la comunidad se juntara, pues, que nos juntáramos ahí, pues. Sacar a la gente de la televisión, de la tele, porque nosotros la tele no entrega nada. Yo siento por ejemplo, cuando hay un encuentro de teatro, que es la actividad más grande que se hace ahí, y cuando veo 400 personas, eso para mí me llena. Eso es lo que me llena, que se haya logrado eso, que uno vea que en vez de que la gente esté en la casa encerrado, esté viendo teatro, que un cabro chico esté viendo teatro. Igual es harta pega, ¿no? Se programa dentro del año, porque no es fácil traer las compañías y autogestionado. Hay que tener sus buenas lucas para hacer un encuentro de teatro, 5 días. Si tú ves un cabro de 8 años que anda en la calle, está expuesto a que se involucren en las drogas y todas esas cuestiones. Pero si un cabro chico va a un taller al alerce, va a haber otro mundo, otra cosa. Yo creo que en estos proyectos uno tiene que creer que puede generar un cambio y que a veces el cambio lo puede hacer de cosas tan sencillas como el teatro. El teatro que no siempre está al alcance nuestro, digámoslo, porque si uno quiere ir al teatro tiene que pagar unas buenas lucas para ir al teatro. En este espacio se da gratis, prácticamente gratis. O sea, ¿qué le pides tú a la salida? Un aporte, o sea, un tarreo, hacemos tarreo. Pero el resto sale única y exclusivamente de todas las ganas, de todo lo que nosotros creemos para montar un encuentro de teatro que dura 5 días y que se trabaja mucho. Pero si no creyéramos en eso, no lo haríamos. Primero que nada, lo primero que uno tiene que hacer es como recurrir a buscar en la población su historia, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros nos hemos hecho todo esto, por un tema de falta de equipo fundamentalmente, y porque estamos recién instalándolo. Y porque también hay un trabajo detrás que tenemos que conocer, que es el trabajo de los chicos de Quiero Mi Barrio. Entonces, por ejemplo, este centro cultural llega y te lo instalan en un lugar. Es como muchas cosas que han ocurrido aquí en San Ramón. Por ejemplo, cortaron San Ramón en 2, pusieron una carretera, pusieron el metro, cosa que seguramente en Ñuñoa no lo aceptarían. ¿Te das cuenta? Pero aquí te lo imponen, porque la gente tiene menos poder de decisión, tiene menos poder de opinión. Entonces las autoridades deciden que pasa una carretera y pasa el metro por arriba, no por abajo, por subterráneo. ¿Te das cuenta? Entonces San Ramón queda en 2. Entonces todo lo que ocurre, ¿te das cuenta? Todo lo que ocurre en los barrios intervenidos, ya sea por un edificio, por la carretera, por lo que sea,
no tiene como... no hay una consideración al vecino, al poblador. La gente no sabe qué es esto. Mucha gente no sabe qué es eso. Lo que hay que hacer es encontrarse con las historias de la población y hacer comunión con este lugar. Que este lugar sirva para contar su historia, fundamentalmente. Entonces, yo creo que ese es como como un desafío que tenemos que lograr. Que yo creo que tiene que ver con este tema de esta comunión que tenemos que hacer la gente que trabajamos para hacer y reconocer del arte y de la cultura un elemento sustantivo en la vida y un elemento de transformación. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay que multiplicar por miles. Si ayer fuimos a ver una obra espectacular, 100 niños habían, ¿te das cuenta? Eso hay que multiplicar, pero eso hay que hacerlo todos los días. Nosotros lo hacemos una vez cada 2 meses. Eso hay que hacerlo a cada rato, en cada lugar, en cada sector. ¿Te das cuenta? La gente al final termina estando ávida de eso. Pero y ese tema, cuando tú das 2, 3 obras de teatro, a alguien se le irá a ocurrir decir, oye, ¿por qué no formamos una compañía de teatro? Pero para hacer eso hay que pasar por otro camino, que es que hagamos una red cultural y tratemos de intercambiarnos y ayudarnos. Mira, si solamente a nivel cultural, tú no vas a hallar al alcalde, nada, soterradamente, por así decirlo. Si ustedes me piden el espacio, yo se los voy a prestar, chiquillos, vengan para acá, yo voy para allá. Yo no ando con doble intención ni con doble juego. ¿Te das cuenta? Pero hagámoslo. Primero eso. Multipliquemos las actividades artísticas. Generemos formación artística. Y cuando empecemos a generar eso, vamos a generar transformación cultural, social y política. Sin temor a equivocarme, yo creo que el 5% de la población, o menos del 5%, debe estar organizada. Y participando en organizaciones culturales debe ser menos del 1% de la población. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que yo creo que hay que hacer esfuerzos comunes para cambiar una mentalidad que masivamente se ha instalado en las poblaciones, que es esta mentalidad de la cultura basura. Y entonces lo que yo entiendo es que cuando somos minoría, tenemos que juntarnos a esta minoría para que luego en algún momento seamos mayoría. Cuando seamos mayoría, podamos definir cuestiones más políticas. Aquí tenemos una carencia y que es una carencia transversal. Y nuestra carencia, lo primero que tenemos que solucionar es cómo sacamos a la gente de su casa. ¿Cómo la sacamos del WhatsApp? ¿Cómo la sacamos del internet? ¿Cómo la sacamos de la telenovela? ¿Cómo la sacamos a empezar? Y la llevamos a otros espacios distintos, a estos espacios de comunicación, espacios de convivencia, espacios de intercambio, espacios de lo que queráis, de arte. Y en eso estamos todos guateando. No sé. Pero claro, es re fácil decir a la gente no le gusta el arte. Claro, pero si nunca lo he tenido cerca. O sea que la gente, finalmente, aquí hemos estado viviendo para sobrevivir. En realidad nosotros vivíamos para comer el día. Yo trabajaba, pegaba un cierre, esa plata compraba pan, compraba la mitad de una margarina y cagaste, pues acababa la plata del cierre. Yo creo que ahora uno es más consciente, a lo mejor, de que es lo importante que es tener actividades culturales o participación. Y desarrollar esa habilidad, ese potencial que tienen los niños y desarrollar la capacidad que tienen también los adultos, que pueden sacar ese artista de adentro y que no es, como ustedes hablaban el otro día, de no somos artistas, somos pobladoras. No sé si uno tiene que ir a la universidad para saberlo, obviamente que si tienen más herramientas lo hacen mejor. Pero dicen que todos llevan adentro a alguien que tiene que salir de alguna manera. Siempre tratamos de empujarnos y motivarnos, así como no buscar excusas. Tenemos que hacer algo puntual, no hay plata, eso nunca ha sido un problema. Que no haya plata no es un problema. Yo no tengo problema con los recursos del Estado, porque son mis recursos. A mí, Pato Bailarín, yo creo que los recursos que existen son para recuperarlos. Es raro porque si bien no tenemos ningún problema con los recursos del Estado, con los proyectos, llevamos 24 años y 24 años manteniéndonos autónomos. Acá no hay ni siquiera un clavo financiado por un proyecto
municipal ni de gobierno, ninguno. Siempre ha sido plata mía y de mi trabajo. Este oficio empieza por mi papá. El oficio de tocar en las calles, el organillo, ese es el oficio generalizado dentro de los organilleros. Y mi papá empezó a la edad de 8 años, lo cual hoy en día mi papá tiene 89 años, así que podemos hablar de que hace 80 años que está la tradición de mi papá para adelante. Y por lo tanto tenemos 4 generaciones aquí ya plantadas dentro de todo del gremio que hay en Chile, porque esta es la familia más grande que hay en cuanto a este oficio. Yo salí con mi papá a los 7 años, entonces yo era el acompañante de él y el que vendía los juguetes, que era la pelotita, el cancionero en esa época, el remolino de papel lustre. Entonces era su acompañante y ahí yo empecé a trabajar los sábados y domingos con él. Pero me amarró tanto esto que había días que mi papá no me llevaba y yo sabía dónde estaba guardado el organillo y me levantaba y me lavaba la cara y me iba detrás de él hasta que lo pillaba. Porque me gustaba la música, me gustaba el organillo, me gustaba ver de diferentes clases de gente, enrolarme con diferentes tipos de personas. Y eso me ayudó mucho a seguir adelante en esto, hasta ahora. Y a la edad de 21 años ya pasé a ser, me llamó la atención de ser yo el maestro de reparar los organillos que nosotros podríamos tener. Como falleció el maestro que había, muchos vendieron sus organillos y ya quedábamos pocos. Como empecé a estudiar bien esto, empecé a mantener lo que quedaba. Y de a poco fueron llegando los que tenían organillos antiguos a mi casa a repararlos, afinarle, hacerle un fuelle, arreglar un teclado, en fin. Y así he mantenido esta tradición en Chile como maestro, como oficio, como chinchinero, como familia. Somos en este momento, pasamos a ser patrimonio vivo y también nos ganamos el premio Tesoro Humano, también por la UNESCO, galardonado como oficio. Y muchos reconocimientos que hemos tenido, y creo que no me he equivocado, el camino que logré buscar para poder mantener esto arriba y que la gente nos mire de tal forma, no como limosneros, ni nada por el estilo, sino que nosotros trabajamos con un organillo en la calle, vendimos una juguetería, pero también se vende una melodía, o se le regala una melodía por comprar un juguete. Entonces a la gente les gusta porque a todo el mundo siempre nos dicen, me acuerdo cuando era chico, me recuerdo cuando mi papá me llevaba a la plaza, mi abuelito en la plaza de armas, en fin. Siempre el organillo marca a una persona 20, 30 años y a lo mejor mucho más. Mi papá me cuenta que en una época que llegó Lázaro Caplana a Chile, era un ruso. Entonces él venía con un bombo, pero no bailaba, sino que era como hombre orquesta, ¿no? Acompañaba con una maceta, las melodías, y las 2 hijas que tenía cantaban las melodías del organillo. Y mi papá cuando estaba chico lo vio, ya el caballero era adulto. Y habían bombistas que le llamaban, que ya tocaban, pero no bailaban. Y mi papá empezó a hacer el asunto del baile, agregar la varilla y redoblar, pasar el pie por detrás de la correa, girar. Mi papá fue el promotor de eso. Pero siempre, en la realidad, el patrón del chinchín es el organillo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el chinchín? Acompañar la melodía que toca el organillero. Es como un baterista invertido.
pero a la vez se le agregó un baile, lo hace más con acrobacia y todo eso, más llamativo. Y eso nació acá. Así que por lo tanto decimos que el chinchín es chileno. La parte cultural de acá, de este sector, casi no han visto esto. O lo han visto y hacen vista gorda. Yo donde vivo en San Ramón, en la población La Bandera. Pucha, todos me dicen, el alcalde a lo mejor a usted debe tenerlo. No ocurre eso. Y como el dicho que hay, nadie es profeta de su tierra, yo soy profeta afuera. Realmente cuando uno está afuera, se emociona de muchas cosas porque, mira, para empezar, en Europa te valoran todo lo que tú haces. No miran cómo andáis vestidos, sino que lo que tú tienes aquí, tus manos, tu trabajo, que sea bueno. Y para mí ha sido lo más importante en mi carrera, en mi vida, porque todos estos sueños que yo he tenido de cabro, siempre todos los sueños que yo he pensado los he cumplido hasta ahora. Siempre soñé con estar en Alemania con los maestros más grandes que hicieron estos organillos. Y llegó el momento que estuve allá y la emoción de estar ahí, donde tú estás, en cada paso te encontráis con diferentes tipos de organillos. Y ven que hay un organillo chileno, fabricado por mí, y los alemanes me mandaron a hacer uno para dejarlo en un museo. Más encima me diploman. O sea, el mejor premio de mi vida ha sido ese. Y emocionante porque realmente gente de otro mundo te reconoce como tal y en tu país no es así. Aquí uno pasa apercibido, o sea, uno es como cualquier persona. Tampoco quiero ser más que otro, pero lo que uno logra hacer y para qué lo hace, ese es el valor que hay aquí, que tiene que pensar la gente. Llevo 47 años aquí y no hay nada que me haga cambiarme de aquí. Porque aquí hay raíces, o sea, aquí nacieron mis hijos, mis papás, casi toda su vida también acá, nosotros con mi señora. Y el taller nació aquí, la corporación nació acá, en la casa de mi papá. Entonces hay cosas que yo he tenido mucha oportunidad de irme acá. Llegamos acá cuando andábamos hasta aquí con barro para ir a buscar allá afuera un tarro de agua. Todos esos sacrificios te aumenta de querer más esto, de lo que vayas obteniendo. Bueno, aquí siempre, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una vecina para cualquier cosa, ella la colecta y todos cooperamos. En pocas partes se da eso ahora. Todavía vivimos a la antigua. ¿Me entendí? Cualquier cosa. Aquí fallece un vecino, yo parto, compro una corona y le voy a dejar una coronita. Entonces uno tiene que amar su tierra, sea como sea. Yo creo que este lugar yo no me iría, tendría que ser algo extremo para irme de aquí. Así que vivo aquí en La Bandera y vivo aquí en La Bandera. Somos de aquí. Este documental está dedicado a todas aquellas personas que creen que hacer cultura es una vocación, y en especial a los vecinos de La Bandera, porque ellos son los protagonistas y los que continuarán contando la historia de su tierra y de su comunidad, forjando un camino de lucha por la transformación social y un sentido de libertad que no tiene fin.